Muy buenas tardes a todos. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, les damos la más cordial bienvenida al evento de hoy. Tenemos programada la conferencia técnica Gestión de Medición para la Gran Industria y Big Data en un entorno de Smart Grid. Estará a cargo del ingeniero Julián Giraldo Torres, quien es ingeniero electrónico con 12 años de experiencia y uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones para la gestión de dispositivos industriales de control y medición de energía eléctrica. Eh, Provee ayuda especializada para el ensamble de soluciones integrales dirigido a la gestión de redes inteligentes y es líder técnico de soluciones para el sector eléctrico, con foco en regulación de mercado eléctrico de Colombia y Chile. Actualmente es coordinador técnico en Princeton. Aquí en doy el paso, ingeniero. Muy buenas tardes. Adelante. Aló, muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Sí, lo escuchamos, ingeniero. Bueno, Adelante. perfecto. ¿Cómo está? Pues primero que todo, darles las gracias por la invitación y a todos los asistentes por conectarse, por atender a la charla. Un gusto saludarlos, bienvenidos. Y como lo comentaba ahorita Andrea, en este momento me encuentro desempeñando el cargo de coordinador técnico en la regional México Andino y Cono Sur. Trabajo de la mano con Marta Cabrera, que es la gerente regional. Y la idea es centrarnos en la charla, hablar sobre sistemas de gestión de medida y analítica de datos y pues también orientarlos y ponerlos en contexto de las soluciones que hacemos en la empresa en Primestone. Entonces, sin más preámbulos, si quieren ya damos inicio a la charla. Lo que vamos a ver a continuación, ya lo vamos a poder ver, es la tabla de contenido. Entonces, en este momento, la idea es conocer acerca de nosotros, qué hacemos brevemente, una descripción muy rápida. Luego vamos a pasar a lo que es el sistema de la gestión de la medida, las funcionalidades. En este momento voy a encender la cámara para que puedan ver la interacción mientras hacemos esta parte de la presentación. Bueno, luego vamos a ver lo que es gestión de la medida y funcionalidades. Vamos a ir al grano, vamos a hablar de los conceptos que están relacionados con la gestión de la medida y las funcionalidades y posteriormente vamos a describir y desarrollar la analítica de datos, este concepto, pilar para la puesta en práctica de los conceptos funcionales que vamos a tocar en esta charla. Entonces, empecemos. Acerca de nosotros, la idea es contarles quién es Primestone o cuál ha sido nuestro objetivo a lo largo del tiempo que llevamos en el mercado. Ya son 30 años, desde el 90 llevamos ya en el mercado haciendo soluciones para la industria. Somos un líder en el desarrollo de soluciones para la gestión de información que utiliza tecnología de vanguardia. Esto nos caracteriza bastante. Plenamente tenemos una afinidad con la tecnología, es nuestro entorno de trabajo, nuestro diario vivir. Tratamos de hacer la contribución siempre para la toma de decisiones tácticas y estratégicas de nuestros clientes que están ubicados en diferentes comunidades inteligentes, gobierno, diferentes industrias de servicios públicos o también compañías de otro tipo de industria, siempre con una cultura de calidad y flexibilidad enfocada a brindar una mejor experiencia de usuario y favoreciendo siempre el medio ambiente, ¿no? De todo esto que estamos enfocados siempre a brindar lo mejor y como es un momento en todo el mundo actualmente, siempre con la protección del medio ambiente que es tan importante. Entonces, bueno, para entrar en materia y ver lo que es el sistema de gestión de la medida, vamos a empezar a ver qué es la gestión de la medida como tal. Entonces, para un sistema de gestión de la medida, lo que tenemos y lo que encontramos de acuerdo a una organización tan importante internacionalmente como la ISO, nos dice que el objetivo de un sistema de gestión de la medida o un sistema de gestión de las mediciones es gestionar el riesgo que los equipos y procesos de medición podrían producir resultados incorrectos o que podrían afectar la calidad del producto, de las organizaciones, etcétera. Entonces, aquí la idea es que los métodos utilizados para el sistema de las mediciones se enfoquen siempre en la verificación del equipo básico hasta la aplicación de técnicas estadísticas en el control de los procesos de medición.
Bueno, aquí también vamos a encontrar que el sistema es eficaz de gestionar las mediciones y debemos asegurar que los equipos y los procesos sean adecuados para un previsto e importante, y es muy importante para alcanzar los objetivos de calidad del producto. Importante también gestionar los riesgos obteniendo resultados a partir de mediciones correctas. Siempre ese es el objetivo, tener resultados a partir de mediciones correctas. Entonces, un sistema o un sistema de gestión de medida, en este caso lo que nos ayuda es automatizar este proceso de adquisición de datos, tener un sistema que nos garantice que las mediciones sean correctas y siempre controlando los riesgos. Y en esta norma internacional, el término proceso de medición se aplica a las actividades de medición física, como por ejemplo el diseño, prueba, producción e inspección. Más adelante vamos a poder ver un modelo de sistema de gestión de comunicaciones y el marco para el proceso de gestión de la medida. Como lo vemos acá, esto también es definición de la ISO como un proceso siempre en el marco de la mejora continua de los diferentes flujos de trabajo y que tienen, como siempre lo conocemos, estamos acostumbrados a conocerlo, entradas y salidas en los diferentes procesos. En este caso, el proceso arranca por los requisitos de la medición inteligente, y esto lo vamos a denominar como las entradas del proceso, y por supuesto vamos a tener unas salidas que van a estar relacionadas con la satisfacción del cliente. Y como nos damos cuenta, esto está en un ciclo, en un bucle de mejora continua, y donde vamos a poder ver que las entradas van a ser aprovechadas por la confirmación metrológica y realización de procesos de medición, que también pues como bien lo sabemos en los diferentes países hay algunas entidades que se encargan de homologar los medidores, de certificar por medio de laboratorios que la precisión de los equipos es la correcta, que están haciendo todo el proceso de medición adecuadamente, y eso se puede confirmar, como lo dice aquí esta imagen, en este punto, en el punto 7.1, confirmación metrológica. Entonces, en la confirmación metrológica vamos a asegurarnos que los equipos de medición están calibrados y están funcionando correctamente de acuerdo a las normativas que tengamos en cada región. Y todo esto pues hace parte del proceso de medición. Estos procesos de mediciones nos van haciendo buen funcionamiento de la confirmación metrológica y de procesos de medición, vamos a tener unos resultados. Esos resultados de medición se convierten en las salidas, y con esas salidas vamos a identificar cuál es la satisfacción del cliente. Pero en este proceso, en este ciclo, enmarcado en la mejora continua, vamos a encontrar los análisis de mejora en el sistema de gestión de mediciones, responsabilidad de la dirección y gestión de los recursos. Todo como un flujo constante en el que vamos mejorando, vamos haciendo confirmación metrológica, proceso de medición, entregamos resultados, satisfacción del cliente, y seguimos enmarcados en un proceso de mejora continua. Esto es lo que nos dice ISO en la definición de gestión de la medida y de los sistemas de gestión de comunicaciones. Ahora, ¿qué es la telemetría? La telemetría, según el diccionario, nos indica que es un sistema de medición de magnitudes físicas que permite transmitir los datos obtenidos a un observador lejano. Entonces, sabemos y entendemos que esta adquisición de datos, de información relacionada con variables físicas en diferentes aplicaciones, en la industria eléctrica, medición de energía, medidores que entienden magnitudes físicas como voltajes, corrientes y otras magnitudes relacionadas a esto, pero también hay otros tipos de dispositivos con otros propósitos, por ejemplo, como agua, como gas, dispositivos de medida que también entran en este concepto de gestión de la medida y la telemetría, porque son magnitudes físicas que se van a transmitir para que un observador lejano las pueda utilizar. Ahora, en el entorno corporativo, y dando y enriqueciendo este concepto de telemetría, pues nos podemos atrever a asegurar que esto también tiene que ver con la capacidad de automatizar el flujo de datos desde la recolección de la información que nace en los dispositivos hasta poder también realizar análisis, simplificando trabajo, mejorando la eficiencia y proporcionando conocimiento para ayudar a impulsar mejores decisiones. Entonces, siempre la idea de poder utilizar los datos a través de procesos de telemetría es impulsar mejores decisiones. Y aquí vamos a la siguiente frase,
que es una interiorización de la cultura Primestone, entendiendo que telemedir no es solo leer medidores, es también tomar decisiones estratégicas con base en datos confiables. Ahora ya entendiendo estos conceptos de un sistema de gestión de medida y lo que es la telemetría, vamos a entender en este momento cuáles son los diferentes componentes en estos sistemas de gestión de la medida que nos facilitan hacer el proceso de telemetría. En este caso, encontramos los componentes típicos de un sistema de medida. Los vemos en este caso aquí de izquierda a derecha. Vamos a ver lo que es un punto de medida. Ya sabemos que un punto de medida en las normativas o en el vocabulario que se utiliza en cada región, también lo podemos entender como una acometida. Podría ser una acometida eléctrica, una acometida de otro servicio como gas o agua. Pero lo que sabemos es que es un punto de medida, y en ese punto de medida vamos a tener unas características del punto. En este caso, si estamos hablando de energía eléctrica, vamos a tener, por ejemplo, las características de un transformador, cuáles son los niveles de voltaje, cuáles son las corrientes en relación con voltaje y corriente, cuál es la potencia que voy a tener en ese punto de medida. Si tengo medidores, cómo los voy a conectar, cuál va a ser su funcionamiento. Puedo tener un medidor principal o un medidor fiscal, que también en muchas terminologías se utiliza este concepto como el medidor fiscal, o también puedo llegar a tener medidores de respaldo para mis procesos internos. ¿Cuáles son los atributos de la caja de seguridad de ese equipo? Si tiene sellos, cómo está el cableado, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de información relacionada en el punto de medida o en el punto de acometida que no se sesga, no se queda en el paso de definición de solo variables físicas, sino también una cantidad de atributos importantes. Entonces, en este esquema, el primer componente de un sistema de medida lo vamos a entender como el punto de medida y todos los atributos que están relacionados a él. Asimismo, vamos a encontrar en la mitad los dispositivos de comunicaciones. Los dispositivos de comunicaciones siempre son importantes porque son los que me permiten transmitir la información de un punto a otro. Podemos encontrar múltiples medios y múltiples tecnologías, ya sean cableadas o inalámbricas, para transferir la información de un punto a otro. Pero ese es su principal objetivo, es su principal trabajo, poder transmitir información de un punto a otro. Desde el primer punto, que es el punto de medida, y el siguiente punto, que es el software de gestión. El software de gestión es un conjunto de aplicaciones que también trabajan de la mano con un hardware. Entonces, el conjunto de software y hardware que trabajan para el mismo propósito, y es obtener la información que nace en los puntos de medida, almacenarla y a partir del almacenamiento de esa información, obtenerla para el procesamiento de la aplicación misma, pues se surten otros procesos que pueden estar relacionados con aplicaciones de terceras o con procesos muy relacionados con las reglas de negocio de cada negocio o de cada cliente. Aquí podríamos llegar a encontrar, por ejemplo, procesos de apoyo o procesos de complemento, como la alimentación del sistema un sistema de facturación, por ejemplo, o un sistema que se encargue de analizar apagones, OMS, o algunos otros tipos de sistemas que más adelante vamos a hablar un poco. Ahora, todo esto, ¿cómo se conecta? ¿Cómo funciona en la vida estos diferentes componentes del sistema de medición? Entonces vamos a ver en este momento cómo es una red de comunicaciones típica, un sistema de medición típico. Entonces aquí vamos a ver de derecha a izquierda el dispositivo que está desplegado en campo, un medidor en este caso, esta representación es medidor de energía eléctrica, pero ya sabemos que los sistemas de adquisición de datos y los sistemas de medida tienen múltiples propósitos, un medidor o un dispositivo, inclusive IoT, que sea capaz de medir cualquier variable física y transmitirla, es representada en esta sección derecha. Luego va a tener un medio de comunicación, y también ese medio de comunicación va a estar relacionado con una tecnología de comunicación. En este caso, tendríamos un modem telefónico convencional que se conecta a la red PSTN, por ejemplo, una red de telefonía, o podríamos tener gateways o puntos inalámbricos que me conectan a una red privada o una red pública, dependiendo cómo sea el caso. Estos medios de comunicación también podrían estar conectados a una red de MPLS, una red que me permite transmitir información a larga distancia, ya hablando en una red amplia de información. Y desde donde
se necesita tener la información centralizada desde dónde. Entonces va a haber un servidor protegido por un firewall que normalmente va a ser el cortafuegos entre una red pública y una red privada, donde van a estar todas las reglas de seguridad, dependiendo cada política y administración de seguridad de la empresa o del cliente final. Firewall de protección y conexión a los servidores. Estos servidores son los servidores que tienen las aplicaciones que hacen la gestión de los datos, que hacen la telemetría, que se conectan con los datos para obtener su información, o inclusive también podría aprovechar esos medios de comunicación para emitir acciones de control sobre esos dispositivos. Hablando nuevamente del caso de medidores de energía eléctrica, por ejemplo, una acción de control podría ser abrir o cerrar el relé de suministro para entregar o cortar el suministro energético. Entonces, este es el sistema de medición típico. Ahora, este sistema de medición típico se puede volver complejo cuando tenemos en cuenta cuáles son las redes de comunicación de cada empresa. Las redes de comunicación normalmente están divididas por segmentos, por sectores, y aquí vamos a encontrar una distribución muy sencilla, muy básica, que la vamos a encontrar como red interna, que es lo que está encerrado en este recuadro. Una red interna normalmente tiene unos computadores, los computadores operativos de las oficinas o de las diferentes sucursales que tenga la empresa. Esos computadores están conectados internamente a través de switches o a través de routers. Van a tener servidores internos que ayudan a tener los procesos de infraestructura de OTI de cada compañía. Se administran muchas veces estas redes están distribuidas también en diferentes VLANs, en diferentes subredes. Entonces, cada vez la red de comunicación se podría volver más compleja para hacer el enrutamiento de todos los equipos. Estos equipos podrían llegar a tener salidas a través de gateways o canales de comunicación dedicados a dispositivos de campo, por ejemplo, o también podrían llegar a salir a través de un proveedor de red, como lo vemos en este caso, representado en este enrutador, un switch de núcleo, un proveedor de red que me dio un servicio. Y ese servicio podría ser conectarme a una red pública de Internet, y esa red pública podría estar relacionada con dispositivos de medida, o por otro canal de salida también dedicado podría tener por medio de la tecnología MPLS conexión a dispositivos a través de redes privadas normalmente y recolección de datos. Y todo esto es marcado en una red de comunicaciones, la red externa, la red amplia, que me daría acceso a diferentes niveles de información y a diferentes dispositivos que están desplegados en la misma red. Entonces, a medida que las compañías evolucionan y empiezan a entender la importancia de esta red de comunicaciones, de la telemetría, estos esquemas de comunicaciones podrían volverse mucho más complejos, pero en general esos son los actores que normalmente vamos a tener interactuando. Es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos un equipo que está en una oficina o está en un data center, como sea que sea la configuración, y ese equipo es el que se está encargando de hacer la recolección de datos o es cliente de un servidor de aplicación que es el que hace la gestión de datos, es muy importante tener todos esos trayectos de comunicaciones bien aprovisionados y probados, que haya comunicación entre los equipos cliente y los servidores, y que los servidores asimismo tengan aprovisionado el canal de comunicación para acceder a los dispositivos que están desplegados en campo y que tienen que accederse de forma remota. Muchas veces cualquier problema en la configuración de las direcciones IP que están en la parte pública, que están en la parte privada, cuando se hace direccionamiento entre público y privado, que se necesitan hacer lo que coloquialmente se denomina como un nateo, y es utilizar el NAT de networking para hacer transformaciones o el translate de las direcciones públicas a privadas. Allí en esas configuraciones normalmente se pueden llegar a tener problemas para poder acceder directamente a los equipos. Muchas veces los firewall cortan los puertos de acceso a los diferentes puntos de medición. Muchas veces cortan por reglas de comunicación hacer el ping. Entonces hay muchas condiciones en la red de comunicaciones que se pueden llegar a tener que impiden la comunicación correcta entre los diferentes equipos. Entonces, en un proceso de telemetría basado en un sistema de gestión de medida, eso debe ser uno de los aspectos más importantes. Trabajar en el aseguramiento, en el aprovisionamiento de los canales de comunicación, que el enrutamiento sea el correcto para que todos los saltos que tengan que hacerse en los paquetes de comunicación lleguen y se direccionen como debe ser. Bueno,
Y ya teniendo pues en cuenta todo lo que les estaba comentando, vamos a llegar a los beneficios de un sistema de gestión de medida. Estos beneficios del sistema de gestión de medida los vamos a encontrar resumidos en esta diapositiva. Entonces, un punto importante de los beneficios de un sistema de gestión de la medida es cumplir con normas de regulación en cada mercado. Normalmente todos los mercados eléctricos o todos los mercados que están en el marco de las utilities a nivel mundial tienen unas disposiciones legales, normas y regulaciones que indican cómo debe operarse el mercado y el sistema de telemetría. Entonces, un sistema de gestión de la medida y tener todos estos elementos bien ordenados nos van a favorecer a que esto se cumpla. También vamos a poder convertir millones de datos en información relevante para cada nivel de la organización. ¿Por qué? Por lo que les comentaba al inicio, la telemetría no solo leer información, sino también poder tomar decisiones estratégicas con base en el análisis de los resultados que podamos tener de esas variables o mediciones físicas que encontramos leídas en los dispositivos que están desplegados en campo. También vamos a tener un beneficio y es integrar fácilmente nuestra información con sistemas de facturación, como por ejemplo, con sistemas ERP, con sistemas SAP, con sistemas SCADA, con sistemas de referenciación. Muchos sistemas de apoyo de la organización podrían ser conectados, podrían ser interfazados con los sistemas de gestión de medida para enriquecer el proceso y para alimentarlo de forma holística. También podemos hacer la optimización de recursos de la compañía con una plataforma que permite automatizar los procesos de medida. Hoy en día, y además de los grandes volúmenes de datos que están surgiendo, y aprovechando el concepto que también está en boom en este momento a nivel mundial, que es la infraestructura avanzada de medición, volúmenes de datos de forma masiva, volúmenes de datos a gran escala que deben manejarse. Esto tiene que apalancarse en la automatización de procesos, utilizar tecnología, transformación digital para poder suplir la demanda del procesamiento de esa cantidad de datos que vamos a encontrar en nuestros sistemas. Ahora, a partir de esa información que yo estoy leyendo, que estoy recolectando y que estoy analizando, puedo ser el primero en saber los errores y anomalías de operación para asimismo estar en ese proceso, en ese bucle o en ese ciclo de mejora siempre. Entonces, tomando las anomalías y haciendo la corrección de errores basado en los sistemas de adquisición de datos automatizados. También podría llegar a tener un portal de visualización amigable e intuitivo para los usuarios internos y consumidores finales. Con los datos organizados y bien estructurados, es fácil entregar valor agregado a mis clientes finales, proporcionando esa habilidad de acceder a sus datos a través de un portal, una visualización de datos. Y pues, por supuesto, contar con una plataforma para leer el ecosistema variado de tecnologías en medidores y almacenamiento de lecturas. Normalmente los dispositivos de medida son heterogéneos, son múltiples marcas, son múltiples fabricantes, múltiples protocolos de comunicación. Siempre voy a tender a tener un ecosistema tecnológico bastante diverso y heterogéneo, entonces es importante contar con plataformas con capacidades suficientes para enfrentarse a estos retos tecnológicos. Ahora, dentro del marco corporativo de gestión de la medida, lo que vamos a encontrar son estas grandes 4 etapas. La primera tiene que ver con la captura y adquisición de datos. Allí vamos a encontrar los términos de telemetría, importaciones, integraciones, Operating System, software que está orientado a la adquisición y gestión de comunicaciones de información. Vamos a encontrar una segunda etapa, procesamiento de los datos. Es importante, además de obtenerlos, poderlos procesar. Entonces aquí vamos a encontrar conceptos como empaquetado de la información, desempaquetado, escritura en la base de datos, por ejemplo, almacenamiento en repositorios de información, siempre conservando el principio de integridad. Vamos también a encontrar una sección que es importante, muy importante para el concepto del sistema de gestión de la medida, que es la gestión de los eventos, la identificación del objetivo, identificación de las notificaciones, qué puedo hacer yo con la información que tengo que procesar y entender y analizar en tiempo real. Entonces todo esto estaría
orientado a una arquitectura capaz de gestionar eventos de forma inmediata. Y por supuesto la visualización de los datos, que no puede faltar en un proceso de gestión de la medida. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos grandes procesos van a alimentar el proceso de gestión de la medida: captura y adquisición de datos, procesamiento de los mismos, gestión de los eventos y visualización de los datos. Aquí ya vamos a entrar a ver funcionalidades particulares de cada una de estas etapas. Entonces, en este proceso de telemetría y adquisición vamos a contar con múltiples medios de comunicación para acceder, para adquirir los datos de los dispositivos que tenemos desplegados en campo. Vamos a también encontrar la posibilidad de hacer ejecución de acciones y soporte a la infraestructura de medición avanzada. Entonces, en este gran concepto de infraestructura de medición avanzada vamos a encontrar funcionalidades como, por ejemplo, la actualización masiva de un firmware, corte y reconexión remota, también de forma masiva, limitación de potencia. Podríamos encontrar, por supuesto, la visualización de los datos, y hay un gran conjunto de funcionalidades y acciones que se necesitan soportar a través de estos múltiples medios de comunicación. Entonces, esto lo vamos a encontrar dentro del proceso de telemetría y adquisición: el soporte, acciones y todo también en el marco de la infraestructura avanzada de medición. Agendamiento de lecturas: esto es importante para los procesos de automatización, procesos que se pueden ejecutar de forma desatendida, basado en agendamiento de procesos, en este caso lecturas, comunicarme con los dispositivos de en campo y obtener la información basada en un agendamiento. Todos los días voy a contactar con los dispositivos y voy a descargar su información, por ejemplo, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, todos los días a las 10, dependiendo de cómo sea el funcionamiento de mi negocio, pero es agendamiento de lecturas de forma automatizada. Eso también va a permitir tener una traza de comunicaciones. Es importante tener esa traza de comunicaciones y saber qué es lo que está sucediendo con el contacto a cada uno de los dispositivos, con la información que estoy descargando. Puedo con esa información poder tener resúmenes de los resultados, aplicar filtros para ver los datos que me interesen, siempre con el concepto y enmarcado en la ciberseguridad, interoperabilidad. Importante siempre cuando vaya a hacer la transferencia de información de un punto a otro, que tengamos los elementos de ciberseguridad muy bien aplicados. Esto todo el sistema de gestión de medida tiene que definirlo, tiene que hacer gestión de la ciberseguridad para que la información no caiga en manos de personas o de entidades que no deben tenerla, y si llega a suceder, que no puedan entenderlo. Entonces, métodos de criptografía, etcétera, para proteger la información. Cumplimiento de aspectos regulatorios, como los comentaba ahorita. Los sistemas de gestión de la medida normalmente dan soporte a sus aspectos regulatorios de acuerdo a cada mercado, cómo es el funcionamiento, por ejemplo, la adquisición de datos a diario, mensual, semanal, cómo se hace ese seguimiento. Entonces, cumplimiento de aspectos regulatorios por este lado. Importaciones, cuando se necesitan cargar información de sistemas de terceros o procedimientos que no tengo aún automatizados. Muchas veces tenemos procesos legados en las compañías que vienen siempre de procedimientos manuales, adquisición manual de lecturas. Podría yo importarlas en estas aplicaciones de gestión de la medida para poder procesar la información que se recoge aún de forma manual, y esto lo podría hacer a través de importaciones. También podríamos tener la facilidad de hacer interfaces con otros software de recolección de datos, con otros Head System o con sistemas MDC, también sistemas de recolección de datos de medidores. Y por último, el soporte de una plataforma móvil. Normalmente, cuando se tienen estos ambientes heterogéneos de comunicación, existen fallas en estos medios de comunicación, y finalmente, para acceder a los datos, tendría que desplazarme hasta el sitio y hacer una recolección en el sitio de forma local. Entonces, una plataforma móvil que me permita hacer esto es de gran importancia en un sistema de gestión de la medida en el aspecto de telemetría y adquisición de información. Bueno, el siguiente aspecto es el procesamiento de los datos, también muy importante. El procesamiento de los datos empieza desde el momento que hago la adquisición de los datos en campo, en sitio, por medios de telemetrías o como sea, por un medio de importación. ¿Cómo hago ese almacenamiento? Entonces, ese almacenamiento de los datos normalmente se utiliza una base de datos donde va
a estructurarse un repositorio donde la información descanse y se mantenga allí de forma estructurada y organizada. Entonces este almacenamiento es muy importante y siempre se tiene que conservar la integridad del dato. Un sistema de gestión de la medida tiene que garantizar que la información tal cual como nació en el dispositivo de medida, como se almacenó en la memoria de ese dispositivo de medida y luego se transmitió, el almacenamiento en el software de gestión de la medida tiene que garantizar que sea exactamente el dato de forma fidedigna como está y reside en la memoria del medidor. Tiene que haber una traza completa de ese dato, asegurado por un proceso de comunicación y que la integridad del dato se conserve. Muy importante. Igualmente vamos a encontrar aspectos de ciberseguridad en el almacenamiento de la información, en la base de datos, información sensible, tener en cuenta los aspectos de cifrado de información, por ejemplo, para las credenciales de usuario, lo que es usuario y contraseña de un usuario que se pueda registrar en el sistema, o de la información de los medidores, las contraseñas que se necesitan para hacer la adquisición de los dispositivos. Todo esto es información sensible que tiene que almacenarse con todos los elementos de ciberseguridad, muy importante. También muchos elementos o muchos sistemas de gestión de la medida me permitirían hacer funcionalidades de versionamiento de los datos. Yo podría tener versionamiento, pero esto ya depende de los procesos de negocio que tenga cada compañía. Nosotros vemos como funcionalidad importante en el marco corporativo que el versionado de los datos en el sistema de gestión de la medida se ejecute de forma adecuada para yo poder hacer la traza, por ejemplo, cuando tengo que hacer procesos de estimación de datos, ediciones de los datos por diferentes motivos. Ahora, también importante para el procesamiento de los datos, entender cómo son las interfaces de interoperabilidad con diferentes sistemas, sistemas de terceros, como lo mencionábamos anteriormente, sistemas comerciales, sistemas de facturación, sistemas MDM, sistemas SCADA, sistemas OMS o sistemas de respuesta a la demanda. Todos estos sistemas normalmente, la idea que se tiene con la estandarización es utilizar las definiciones, por ejemplo, en este caso SIEM y Multispeak, que son normativas ligadas con estandarización para el intercambio de información. Ese intercambio de información, al basarse en sistemas estándar, me debería entregar interoperabilidad natural y garantizada con sistemas de terceros. Interoperabilidad, recordemos que es la capacidad de transmitir información de un punto a otro, de un sistema a otro, pero que esos sistemas tengan la capacidad de analizarla y entenderla, porque no solo transmitirla, sino entenderla y poderla analizar. Entonces vamos a encontrar interfaces de interoperabilidad para el procesamiento de los datos también. Y en este caso también podríamos tener exportaciones. Entonces los datos que ya adquirí, los datos que ya almacené, que ya tengo descansando en mi repositorio estructurado y organizado, lo podría exportar para alimentar un sistema de un tercero, como por ejemplo un sistema OMS, un sistema que detecta los apagones, que está pendiente de este tipo de eventos. Yo podría exportar información relacionada con los eventos recolectados para que este sistema me avise en qué zona, en qué sitio, a qué hora ocurrió una eventualidad, un corte, un apagón, para yo asimismo tomar acciones en mi sistema eléctrico. Entonces, todos estos mecanismos de procesamiento de datos deben ser tenidos en cuenta en los sistemas como una funcionalidad de la gestión de la medida. El siguiente aspecto que encontramos es la visualización de los datos. La visualización de los datos, una vez yo ya los tengo en mi sistema, los tengo en mi repositorio, los he procesado, los he adquirido, ahora la idea es tomar provecho, analizarlo. La visualización de los datos es para que nosotros como usuarios internos de las compañías o nosotros como usuarios los clientes finales de las compañías podamos ver qué está pasando con mi sistema. En este caso, si estamos hablando de un sistema eléctrico, que está sucediendo con mi consumo, en cuánto está el consumo, cuánto es mi promedio de consumo, será que los consumos que yo hago en diciembre son los mismos que hago en marzo, por ejemplo. Ese tipo de cosas para el usuario final es importante tenerlo. Entonces, la visualización de los datos, y para los usuarios internos en las compañías que trabajan en estas utilities, también son importantes empezar a visualizar la información. Entonces, como mecanismo de información vamos a tener normalmente un cubo de datos para poder visualizar la información en diferentes dimensiones. Entonces, el cubo de datos me va a permitir hacer esto. Vamos a tener también la posibilidad de tener reportes prediseñados o diseño de reportes para que
con base en la información que tengo en mi sistema de gestión de la medida, pueda entregar información de una manera entendible por un usuario humano, que se pueda leer, que se pueda entender, que tenga resúmenes o que tenga ciertas tendencias que yo defina como reglas de negocio de mi operación. Entonces, importante que tengan el soporte de estas funcionalidades. Asimismo, vamos a tener exposición de datos por portales web, gráficas, tableros de control que me ayudan al análisis de la información, reportes que pueden llegar a ser personalizados y o reportes regulatorios. Entonces, todo lo que me facilite hacer la visualización de datos y entenderlo están relacionados en este concepto de visualización. Y por último, en estas 4 etapas del sistema de gestión de la medida, vamos a encontrar la gestión de alertas y alarmas. Entonces, en este caso, ya aprovechando el análisis de los datos, voy a poder contar con diferentes medios de notificación como email, mensajes de texto o bandejas de entrada local de la aplicación, la detección de diferentes anomalías que yo considere en la operación de mi red eléctrica o de mi red de un oleoducto, o si es una red de transmisión de algún hidrocarburo o una red de gas, por ejemplo. Entonces, es tener diferentes medios de notificación que me indiquen qué está sucediendo. Fórmulas personalizadas de detección. Esto es muy importante, yo poder personalizar si necesito tener umbrales de voltaje, umbrales de corriente, umbrales de potencia, por ejemplo, que necesite detectar, fórmulas personalizadas que me lo permitan hacer. Grupos de notificaciones, entregar notificaciones a ciertos niveles operativos, a ciertos niveles gerenciales de acuerdo a mis reglas de negocio. Hacer estadísticas por alertas, por tipo, por prioridad, por estado, poder hacer ese análisis, identificar qué es lo que está sucediendo, tener la conciencia de los eventos que están sucediendo en mi sistema. Y por último, pues también tener la posibilidad de hacer seguimiento a esas alertas y a esas alarmas que se están presentando. No es solo que se notifique, sino también gestionarlas, hacer seguimiento. Ahora, todos esos elementos que les acabo de mencionar en los pasos del 1 al 4, los vamos a poder ver en un flujo básico que nosotros hemos denominado para asegurar digamos que quemar estas 4 etapas dentro del flujo de gestión de la medida. Entonces, este flujo básico lo vamos a encontrar como la creación de usuarios o creación de las entidades que están relacionadas con el sistema de medida. Configuración también de las llamadas a los medidores, o sea, la automatización de todos los procesos, que es la recolección y adquisición de los datos. Luego viene el desempaquetado de los datos o la escritura en la base de datos para poder tener la información en el repositorio, que se complementa con este almacenamiento que vemos en el paso 5. Y por último, la visualización de los datos. Entonces, esto es el marco de un flujo básico. Entonces, en este marco de flujo básico vamos a encontrar en el momento de hacer la creación de usuarios, un ambiente que me permita tener una administración de esos usuarios, los privilegios para tener la seguridad de la información, estar seguros que los diferentes operarios que accedan a la información tengan los privilegios adecuados en los diferentes niveles funcionales. Entonces, esto nos lo aseguramos con la segmentación de privilegios por roles y usuarios. Vamos a también tener la posibilidad de hacer integración con un directorio activo. Entonces, si yo ya tengo en mi corporación todo el entorno de directorio activo para el control de usuarios, control de contraseñas, eso también lo vamos a poder integrar en un sistema de gestión de la medida. La auditoría, importante saber la traza de las actividades que tienen los diferentes usuarios en la aplicación, entonces trazabilidad de ingreso de usuarios a través de procesos de auditoría y seguridad en las contraseñas. Entonces, importante también la seguridad en las contraseñas, no solo en un ambiente bancario, es importante tener estas contraseñas seguras y políticas de cambio y políticas de definición de contraseña en estos procesos o en estos sistemas de gestión de la medida. Es muy importante este contexto como la ciberseguridad. Bueno, dentro de la configuración de entidades, en este flujo básico vamos a encontrar cómo es la creación y la interacción de los clientes. Normalmente un punto de acometida va a estar relacionado con un cliente.
Entonces, este es el primer elemento en la jerarquía de la configuración de entidades, quiénes son los clientes, y luego vamos a tener cuáles son los puntos de medida. Esos puntos de medida van a tener relación con un cliente, le van a pertenecer a un cliente, pero además esos puntos de medida van a tener configuración de dispositivos. La configuración de los dispositivos, voy a poder encontrar el identificador o el serial del medidor, información de las comunicaciones, qué información tiene relacionada en los diferentes logs, son las diferentes memorias de almacenamiento de magnitudes físicas, configuración de variables del medidor, marca, modelo, etcétera, los atributos que tenga el medidor, y asimismo también voy a tener la relación con un grupo de comunicaciones. ¿Cómo comunico yo ese medidor o ese dispositivo que está en campo? Entonces, aquí vamos a tener las entidades de configuración básica: clientes, puntos de medida, medidores con sus atributos y grupos de comunicación. Ahora, esta configuración de entidades la vamos a manejar en la aplicación como un inventario de dispositivos. Una aplicación de gestión de la medida debe tener un inventario de dispositivos que es los que esa aplicación está gestionando. Un inventario de dispositivos, dispositivos comerciales e industriales, dispositivos residenciales, dispositivos concentradores, todos los elementos que pueda tener yo desplegados en campo y que necesite hacer la adquisición de datos, los voy a tener representados en mi sistema de gestión de la medida. En ese sistema de gestión de la medida, pues voy a tener diferentes alternativas de comunicación. ¿Cómo me comunico yo con esos dispositivos? Diferentes tecnologías. Un buen sistema de gestión de la medida debe soportar las diferentes tecnologías que existen para adquisición de datos. Redes cableadas como RC232, como RC485. Podemos usar también una sonda óptica para la adquisición de datos en sitio a través del portal móvil de mi aplicación, o simplemente en un ambiente de laboratorio en el cual yo tenga mi aplicación y tenga un dispositivo conectado por sonda óptica. Medios también cableados como o tecnologías Ethernet, y también podríamos llegar a tener comunicación cableada por medio de redes de telefonía convencional, PSTN. Asimismo, voy a poder tener comunicación por redes inalámbricas celulares, haciendo provecho de las tecnologías TCP, GPRS. Ya tenemos tecnologías 3G y 4G, y pues en un futuro muy cercano podríamos llegar a tener la disposición de tecnologías de quinta generación. Entonces, todas las diferentes alternativas de comunicación, la idea es que estén soportados por estos sistemas de gestión de medida. Agregación de datos, esto ya va a ser un manejo particular para el entorno de variables que tengan que ver con energía eléctrica, medidores virtuales para la agregación de información importante, si se tiene la funcionalidad habilitada en el sistema de gestión de la medida. Y también hacer gestión eficiente de los grupos de medidores. Entonces, poder manejar grupos de medidores, poder hacer interacción con ellos de forma rápida y eficaz. Bueno, en la parte de configuración de las entidades y esta jerarquía que les estaba informando anteriormente de cliente, puntos de medida, medidores y variables, pues vamos a sacar provecho de configuración. Aquí entra el concepto de hacer una configuración web, que el sistema de gestión de medida me permita hacer interacción web para que sea más fácil centralizar la información a través de servidores y hacer exposición para acceso URL. De esta manera podemos obtener la seguridad de la información de los diferentes medidores, otorgando permisos a los usuarios, haciendo la segmentación que les comentaba ahorita, configurar los medidores de manera ágil, medidores principales, medidores de respaldo o diferentes tipos de dispositivos que tenga que configurar, y que me permita ahorrar tiempo en esa configuración, haciendo carga masiva de dispositivos a través de ciertas plantillas o a través de procesos que me permita cargar información de manera masiva y así ahorrar tiempo en la operación. Bueno, importante también cuando llegamos al punto de descargar la información de los medidores, hacer la adquisición de la información. Entonces, ya sabemos que vamos a tener de por medio un canal de comunicación para hacer la adquisición, y mi sistema me va a permitir, por ejemplo, hacer la optimización de la operación generando llamadas automáticas para obtener información de perfiles de carga, de registros, de eventos, de información
que esté almacenada y que se transmita de manera instantánea, o de logs de memoria que me permita acceder a información histórica en los medidores, y también poder hacer ejecución de acciones como sincronización de hora, reserva de demanda, corte de reconexión, hacer el soporte a las regiones que tengan cambio de horario y se maneje el DST. Entonces los sistemas de gestión de la medida deben tener estas reglas y soportarlas fácilmente. De allí vamos a poder habilitar otras funcionalidades como resúmenes de resultados, hacer el análisis de los procesos de comunicación, por ejemplo, con base en los resultados y qué ha sucedido con mis flujos y mis procesos de telemedida. Asimismo, vamos a poder tener eficiencia en planes de datos si hacemos una correcta gestión de las comunicaciones y adquirimos siempre la información que nos haga falta de los sistemas de medición. Normalmente lo que se necesita en un sistema de medición es mantener históricos de información que me respalden también normalmente en las regulaciones de los diferentes países que componen las regiones, es que en línea se debería mantener 2 años de información histórica que yo pueda consultar en línea, y el resto de información que quiera tener histórica pues ya lo puedo tener en diferentes repositorios, pero no habilitados para operaciones en línea o consultas en línea. Entonces, esta eficiencia en los planes de datos se va a ver reflejada cuando mi proceso de adquisición de datos está orientada a traer la información de la fuente de datos, información que aún no tengo en mi sistema. Es información siempre actualizada. Entonces, la adquisición se tendría que orientar a hacer actualización de información que no he recolectado, pero no leer toda la información que esté disponible en los dispositivos, sino información para actualizar, siempre con ese objetivo, y orientado a hacer eficiencia en los planes de datos de recolección. Bueno, en la parte de visualización, como les comentaba también anteriormente, la idea es tener la disponibilidad de un cubo de datos que me permita tener diferentes dimensiones de la información, que lo pueda controlar por fecha, que lo pueda controlar por contenido, que lo pueda controlar por cantidad de información a visualizar, que me permita generar reportes, que me permita ver gráficas amigables para poder analizar los datos. Bueno, esto sigue siendo visualización de datos, exposición, lo que les decía ahorita, tener la capacidad de hacer y representar diferentes elementos de información, diagramas faciales, entre otros. Este es otro ejemplo de información, graficar los datos para una visualización fácil, un entendimiento sencillo a la vista humana. Diagramas faciales también vamos a encontrar cómo se está comportando en un sistema, cómo lo puedo analizar desde su estabilidad. Recordemos, los diagramas faciales nos van a permitir identificar elementos de magnitud y ángulo de la señal, visualización de los vectores, y todo siempre orientado a tener la conciencia de lo que está sucediendo. Y aquí llegamos también a la parte de revisión de la gestión de alertas y alarmas. Entonces, un sistema de gestión de medida que me permita identificar los puntos que me están generando alertas y alarmas, ubicarlos en un mapa georreferenciado por coordenadas, y que me permita visualizar por medios estadísticos, tendencias, o por grillas de información lo que está sucediendo en el sistema, pues me va a facilitar tomar decisiones de mejoramiento en mis redes o de acciones inmediatas que yo pueda tener. Bueno, entonces, como vemos, el proceso de adquisición de datos va a traer información relacionada con variables físicas. Todo esto es una gran cantidad de números que están relacionados a los diferentes puntos de acometida, que están relacionados con clientes, números por todo lado, gran cantidad de números, y la idea es que nosotros podamos ver que los números siempre tienen algo que decir. Entonces, no es solamente almacenar la información y tener números almacenados porque es mi proceso y luego solo los utilizo para facturación, por ejemplo, sino que la idea es aprovechar todos los números que tengo, cumplir con mi sistema de facturación, que es lo que yo necesito, si es un caso de facturación de energía eléctrica, facturación de gas, facturación de agua. Ese es mi principal negocio. Pero además yo puedo sacar provecho de esa información porque los números tienen una historia, los números cuentan una historia. Entonces, ese es el siguiente punto del que vamos a hablar. Ya tengo la información y voy a tener en cuenta que toda esa información
que se traduce en números, vamos a tener la perspectiva y el entendimiento que los números tienen una historia también importante que contar y depende de nosotros para darles una voz. Entonces, esto lo propone Stephen Few, importante para su análisis. Entonces, ya entramos en el mundo de la analítica. Entonces, ¿qué es la analítica? La analítica es el análisis de los datos estadísticos y matemáticos que se pueden agrupar, se pueden segmentar, se pueden clasificar y predicen escenarios que tienen más probabilidad de ocurrencia. La analítica ha generado un creciente interés por parte de los profesionales de negocios y de tecnologías de información que buscan explotar enormes cantidades de datos generados internamente y disponibles que se encuentran externamente. Entonces, importante con estos sistemas de gestión de la media, la gran cantidad de información que se está generando, poderlo analizar. Que esos números nos cuenten la historia, que esos números nos dejen ver la tendencia, que esos números nos dejen ver las probabilidades de los escenarios que van a suceder. ¿Y cómo hacemos eso? Hay diferentes tipos de analítica. Lo normal y que estamos acostumbrados todos es a la analítica descriptiva. La analítica descriptiva nos dice qué está pasando. Pero también podemos encontrar otros métodos de analítica de diagnóstico. Esas analíticas de diagnóstico nos pueden llegar a ayudar las respuestas y por qué pasó. Entonces, ya tenemos una descriptiva que me indica qué pasó y una diagnóstica que me dice por qué pasó. También vamos a poder encontrar un nuevo nivel y es una analítica predictiva. Entonces, a partir del análisis de la información, yo ya entendí qué pasó, entendí por qué pasó y puedo predecir qué podría llegar a pasar. Entonces, todo esto siempre apoyado en el proceso de análisis de datos. Y también podría llegar al más alto nivel de complejidad, que es hacer una analítica prescriptiva. Una analítica prescriptiva ya me va a ayudar a tomar decisiones para saber qué debo hacer. Entonces, ya sé qué pasó, ya sé por qué pasó, ya sé qué va a pasar, y ahora qué debo hacer, qué decisiones debo tomar para mejorar, qué decisiones debo tomar para automatizar. Entonces, este es el enfoque de la analítica de datos y cómo lo podemos llegar a hacer de acuerdo a los beneficios de esta tecnología y a los beneficios que tienen los diferentes tipos de analítica. Ahora aquí la idea es hacer una comparación en el eje vertical. Vamos a poder encontrar la dimensión de los datos y los vamos a poder encontrar desde menos cantidad de datos hacia la tendencia a Big Data o grandes volúmenes de información. Entonces eso lo vamos a encontrar reflejado en el eje vertical y en el eje horizontal vamos a encontrar la complejidad de la analítica. Entonces, ¿qué encontramos sin analítica? Con la analítica tradicional y con la analítica avanzada. Entonces, sin analítica y con pocos datos no hay respuestas y con muchos datos tampoco vamos a tener respuestas porque no tenemos ningún tipo de análisis. Con la analítica tradicional vamos a poder encontrar con pocos datos o con los datos que estamos acostumbrados a trabajar, viejas respuestas a viejas preguntas. Pero cuando ya tenemos un mundo de Big Data, vamos a poder encontrar con la analítica tradicional nuevas respuestas a viejas preguntas. Entonces, son nuevas alternativas de solución a los problemas que hemos tenido, que hemos enfrentado. Y haciendo el uso de analítica avanzada, con pocos datos, vamos a encontrar nuevas respuestas a viejas preguntas. Entonces ya son también nuevas alternativas que surgen con analítica avanzada porque son nuevas respuestas a las mismas preguntas que tenía antes. Y en un mundo, en un ecosistema tecnológico de Big Data, con analítica avanzada voy a poder encontrar nuevas respuestas a nuevas preguntas. Entonces, todo esto es lo que me ayuda siempre a mejorar, a tomar las mejores decisiones. Ahora, vamos a encontrar que la alfabetización de los datos es una habilidad digital que se puede definir como la capacidad de acceder, analizar, interpretar y mostrar datos como información de manera útil, pertinente y adecuada al propósito para el cual se presentan. Ahora, en la actualidad siempre entendemos o tenemos la tendencia de adquirir mayor relevancia en este concepto de alfabetización de los datos, su transformación digital, porque las organizaciones que están rezagadas en esta transformación están empezando a comprender la ventaja competitiva que les da el manejo
de la información, la visualización de la información, el entendimiento de los grandes volúmenes de datos. Es decir, a partir de esos canales de adquisición de información, poderlos analizar y poder sacar provecho a esos grandes volúmenes de datos. Entonces es muy importante tener en cuenta este concepto, el concepto de transformación digital, y poder tomar buenas decisiones a partir del análisis de la información, dándole la voz a esos números, la voz que esos números quisieran llegar a tener para contarnos su historia, para contarnos sus tendencias. Y esto lo vamos a poder ver reflejado en diferentes tableros de control basados en técnicas de analítica. En este caso vamos a ver diferentes tableros de control que utilizan analítica descriptiva para entender qué es lo que está sucediendo en diferentes entornos. Entonces, entornos con aplicación en control de telemedida, entornos de seguimiento en los conceptos de energía, calidad de energía, como por ejemplo los conceptos de energía reactiva o calidad de potencia en general. Entonces vamos a entrar a analizar unos tableros de control que se basan en procesos de analítica. Este tablero de control es un tablero de control sencillo que podría llegar a tener el orden de diferentes niveles de información de distribución de circuitos, cómo es la distribución en los diferentes ramales, cómo es la distribución de los diferentes consumos, tendencias históricos, qué está sucediendo con la validación de historias de consumos, qué está sucediendo con todos los tipos de los puntos de medida. Entonces, tableros de control con analítica descriptiva que me están contando qué es lo que está sucediendo. Pues son tableros de control con diferentes propósitos. También podríamos llegar a tener el uso de tableros de control que me permitan sacar conclusiones de mi proceso de telemetría. ¿Qué está pasando con los diferentes medios de comunicación? Yo, ¿cómo interpreto que las llamadas por medio de comunicación inalámbrica por redes GPRS funcionan mejor a las 2, entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana? Esa es una tendencia que yo estoy viendo siempre en mi sistema de medición. ¿O será que el medio de comunicación por llamadas por línea telefónica convencional funciona mejor sobre la hora del mediodía, cuando las personas, por ejemplo, no están utilizando este medio de comunicación sino otro? Entonces, todas estas herramientas de analítica que me ayudan a analizar los resultados de mis procesos de telemedida ceñidos a los sistemas de gestión de medida, me van a ayudar a encontrar esas tendencias, cómo puedo actuar, interactuar con los diferentes resultados, con las diferentes conclusiones que estoy sacando. Entonces, ¿qué está sucediendo con mis llamadas? ¿Qué es lo que está sucediendo en una hora determinada de llamadas? ¿Cuál es el porcentaje de llamadas exitoso y fallido por diferentes medios de comunicación? Entonces, aquí yo voy a poder obtener muchos elementos de juicio para poder sacar conclusiones. Importante, por ejemplo, otro concepto para poder hacer el análisis de toda esta información que estoy obteniendo de los dispositivos desplegados en campo. Entonces, encontramos una aplicación muy importante en los sistemas de análisis de calidad de energía, siempre orientados y enmarcados en conceptos internacionalmente definidos como la ISO 61000-30-30, 4-30, perdón, o la IEEE 1159. Todos estos conjuntos de normas basados en la calidad de la energía, otras que encontramos también como el Instituto EPRI, donde nos indica que cualquier problema de potencia manifestado en la desviación de la tensión, corrientes o frecuencia podrían llegar a tener consecuencias en mis sistemas eléctricos. Entonces, estas referencias técnicas que les estoy mostrando acá y algunas referencias regulatorias que entran en esta siguiente diapositiva, para países que pertenecen a esta región andina, como México, Perú, Uruguay, Argentina y Colombia, tienen definiciones regulatorias que tienen que ver con calidad de energía. Y yo ya estoy haciendo en un proceso de telemetría, en un proceso de gestión de la medida, la adquisición de toda esta información. ¿Cómo la aprovecho? Bueno, entonces todos estos elementos regulatorios que vamos a encontrar en las diferentes regulaciones, podemos aprovecharlo de esta misma manera, utilizando analítica descriptiva en este caso, utilizando la información que ya tengo almacenada en mi repositorio para ver diferentes tendencias, cuál es la energía activa que yo estoy leyendo de mi sistema, cuál es la energía reactiva, inductiva y capacitiva, cómo estoy haciendo yo el manejo. En la regulación, por ejemplo, colombiana se penaliza el transporte en exceso de energía reactiva. Entonces todo esto lo vamos a poder encontrar aquí en normas o en reglas de negocio que puedo
parametrizar y personalizar en los diferentes sistemas de analítica para encontrar tendencias, para encontrar franjas en el tiempo en donde no estoy cumpliendo y estoy encontrando penalizaciones, por ejemplo, a partir de la regulación. Cómo se está comportando el análisis de la energía que estoy penalizando, por qué me estoy desviando, cuál es el factor de afectación que estoy teniendo a medida que va pasando los meses y la situación no mejora, qué tipo de conclusiones puedo tomar, qué tipo de acciones puedo llegar a instaurar en mi sistema eléctrico para hacer la mejora. Entonces, todo esto es analítica descriptiva que podemos encontrar disponible. Este, por ejemplo, es un tablero de control que me va a permitir tener, parecido al anterior, donde me va a poder, me permite visualizar elementos de energía activa, cómo está la energía reactiva, inductiva y capacitiva, cuál es la energía penalizada, qué está sucediendo con mis consumos, análisis de la energía penalizada, cuál es mi consumo de energía, el que tengo actualmente, por qué se está penalizando, a cuánto llega el consumo o la tarificación, por qué estoy penalizando, por qué no lo estoy cumpliendo, dispersión, cómo se representa, cómo se comporta en la semana, que sucede el lunes, el martes, el domingo, el sábado, todo se comporta igual dependiendo del día, o hay ciertas franjas horarias que yo debería concentrarme para hacer el análisis. Entonces, todos esos tableros de analítica, de análisis de información, me permiten tomar estas decisiones o me permiten tomar acciones de sistemas. También podría llegar a tener monetización de toda esa información. Entonces, ¿cuánto estoy pagando? Puedo hacer un pronóstico, por ejemplo, de la facturación con base en las medidas. Yo ya sé cuál es la tarifa de consumo, ya sé cuál es la tarifa de la energía, podría tener los elementos tarifarios también cargados, las zonas tarifarias cargadas en las reglas del negocio para mi análisis descriptivo. Entonces, todas estas herramientas me permiten tener información real, información dependiendo de cómo sea mi sistema de medida, también podría llegar a tener esos resultados en tiempo real o en tiempo semi-real o casi real, de acuerdo al retraso que yo tenga en mis sistemas de medición y reflejo en estos tableros de control como análisis de resultados. Y tengo muchas alternativas y capacidades de hacer la gestión de información. Por aquí vamos a tener otro tablero de control, por ejemplo, que está relacionado con calidad de potencia y tiene cargadas las reglas de las definiciones del Código Real Mexicano, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis de la desviación de frecuencia? Por ejemplo, aquí tenemos unas definiciones de desviación entre el 0.1% Hz de la frecuencia base de operación. Entonces, toda esa información o todas esas reglas de negocio las puedo cargar en estos tableros de energía, de analítica de datos, analítica selectiva, para empezar a tomar conclusiones. ¿Cuántos intervalos estoy recibiendo por hora? ¿Cómo es el control de voltaje? La desviación que estoy teniendo es aceptada, si no es aceptada, entonces márquemela con rojo, como por ejemplo lo estamos viendo aquí en el control de factor de potencia. Hay un límite que debo definir, en este caso 0.95. Los que estén por encima del límite están cumpliendo, los que estén por debajo de ese límite estoy incumpliendo las condiciones para tener un factor de potencia adecuado en mi red. Entonces todo esto me facilita hacer el análisis de la información que estoy recibiendo, y esa información que normalmente podría llegar a estar disponible en los medidores que tengo desplegados en campo, pero no la uso. Puede ser que no la lea, o puede ser que sí la lea y no la use. Entonces, la idea con todas estas tecnologías y alternativas es poderla usar, dejar que los números nos cuenten las historias. Por ejemplo, aquí tenemos información orientada al comportamiento de distorsión armónica total, un comportamiento de corrientes por armónico, comportamientos de corriente calculada también o acumulada por armónico, cuál es el porcentaje de participación de esos componentes en la señal fundamental, cómo se desprende esto en el análisis armónico y cómo se podría entender por rango de hora. Podría llegar a tener filtros que me indiquen el análisis de todo un mes o el análisis completo del día o de una hora particular. Entonces, todos estos tableros, todos estos elementos me permiten interactuar con el sistema de forma organizada, muy rápido, entendiendo todos estos conceptos. Entonces, la idea es esa, la idea es poder tener esa información disponible y sacar provecho, sacar conclusiones basado en los números que tengo y en la historia que esos números me tienen que contar. Y
Para finalizar, entonces, como concepto corporativo, como mentalidad o visión corporativa, entendemos que las funcionalidades enmarcadas en un sistema de gestión de la medida deben enfocarse en un robusto y flexible motor de recolección de información que se soporte en gran cantidad de dispositivos en esos sistemas de recolección. En nuestro caso tenemos a lo largo de la historia el soporte de 300 de dispositivos de diferentes modelos y marcas de medios residenciales, comerciales e industriales. Da una buena base para la adquisición de datos de dispositivos, plataformas que sean seguras, que sean eficientes, que soporten diferentes medios de comunicación, que puedan tener soporte a las diferentes bases de datos y tecnologías más usadas en el mercado como Oracle y SQL. Además, que sea una solución escalable que permita crecer acorde a las necesidades de crecimiento de cada compañía, de cada utility, que permita la flexibilidad en la parametrización de alertas y alarmas y tener la facilidad de tener la conciencia de lo que está sucediendo en mi sistema, un portal de visualización de datos, un portal web, ojalá que tenga fácil acceso para los diferentes usuarios internos y externos, el aseguramiento y conocimiento de la historia de las mediciones, cuáles son los atributos que están disponibles en los diferentes puntos de medida cometida y en general generación de modelos de analítica que permitan apoyar el proceso de análisis y toma de decisiones estratégicas de la compañía, maximizando por supuesto los beneficios de la infraestructura avanzada de medición en una sola plataforma. Entonces, esos eran los conceptos que quería compartir con ustedes. Llegamos a la parte de resolución de dudas, preguntas, y aquí en pantalla les voy a dejar los datos de los participantes o los integrantes de esta regional. Como les decía al comienzo, Marta Cabrera, la gerente regional, y Julián Giraldo, quien les habló en esta charla como coordinador técnico de la región. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero Julián Giraldo. Tenemos algunas preguntas de los participantes, de Denis Tupac en este caso. Nos dice, ¿el uso del MPLS es imprescindible para la transmisión de datos a cortas distancias? No es imprescindible. Son tecnologías que están disponibles para su uso, pero no es imprescindible. Yo podría tener otro tipo de tecnología en mi red de comunicación. No tiene que ser MPLS, pero MPLS surge como una tecnología fuerte para este tipo de propósitos de recolección de información de dispositivos que están en campo. Ok, también nos dice, ¿existe un medio de comunicación entre el medidor de energía y el teléfono móvil del cliente o usuario para que puedan ver el consumo de energía? No, en este caso no habría comunicación directa desde el móvil de un usuario final con su dispositivo. Más bien lo que se tiene es que ese teléfono móvil tenga una plataforma o una aplicación móvil a la que él se pueda conectar y esa plataforma tenga la gestión de su dispositivo de medición. Ese es un camino para que él pueda ver la información por ejemplo, de su consumo residencial o de su consumo empresarial a través de una plataforma que exponga los datos de ese punto. Actualmente también existen en el mercado medidores que soportan redes de comunicación HAN, Home Area Network. Entonces, estas redes de hogar podrían permitir la conexión por medio de Bluetooth o alguna tecnología inalámbrica de acceso al medidor para parametrizarlo, pero esto debe ser manejado también con cuidado porque las diferentes regulaciones del manejo de los medidores y la pertenencia de ese medidor o la definición de gobernanza del medidor está normalmente bien catalogada en los diferentes marcos regulatorios de consumo de energía y hay que revisarlo, pero lo que normalmente se hace es que a través de una plataforma móvil yo me conecte y tenga acceso a la información que tengo en mi medidor, pero no porque yo me conecte directamente a él, sino a través de una plataforma. Ok, listo, ingeniero. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿con qué protocolos de comunicación o de qué forma se puede integrar a un software tercero existente en la empresa eléctrica? Bueno, entonces, normalmente cuando tengo que integrar un sistema tercero,
Lo que se intenta siempre, lo que se quiere como buena práctica es que utilicemos una interfaz de interoperabilidad con definición de estándar de protocolos, como lo menciona en la pregunta. El SIM y el multi-speak definen unos protocolos para intercambio de información. Entonces, se tiene la base tecnológica de servicios web que van a definir unos puntos finales e intercambio de información, y a través de los diferentes objetos de información que se puedan transmitir de un punto a otro, es que se empaqueta la información para. Entonces, esto es uno de los protocolos de comunicación existentes para hacer conexión con interfaces de terceros, SIM y multi-speak, estandarizados. Perfecto, ingeniero. Bueno, por el tiempo ya tenemos solamente estas preguntas. Bueno, bueno, que ya está dejando también sus contactos, sus correos electrónicos para que puedan comunicarse con el ingeniero. No sé si tuviera algunas palabras finales para poder concluir el evento. Sí, pues en este momento, en realidad, darle las gracias a todas las personas que se conectaron, que atendieron en la charla. Por supuesto, si tienen más preguntas, que nos contacten por medio de correo electrónico. Si quieren profundizar algún tema en particular, también podemos contactarnos, podemos hacer algunas charlas orientadas a algún tema particular que se quiera ampliar. Y por ahora, desearles una feliz noche, un feliz descanso, un feliz fin de semana, y procurar seguirnos cuidando en este momento que tenemos actualmente a nivel mundial. Muchas gracias por la asistencia. Feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias a los participantes también por su asistencia. Les hacemos recordar que tienen que registrarse en el link que está en la plataforma de Zoom, ¿sí? Y bueno, los esperamos el próximo jueves con otra conferencia que será dictada por la empresa Procetradi. Y bueno, eso sería todo. Muy buenas noches a todos. Gracias.